Bienvenidos a un nuevo episodio de Masticándolo. Soy César B. Y hoy tengo un gran invitado, un gran amigo, y estoy muy feliz de que esté aquí. Nos está acompañando Huber Palencia, un empresario, emprendedor, educador. Tiene una marca personal que se llama Mr. Hearing. Aquí en la descripción les voy a dejar las redes sociales. Y con esta marca se dedica a compartir buenos hábitos de salud auditiva. Su propósito es ayudar a que otros escuchen mejor. Y hoy no vamos a hablar de audición, vamos a hablar de emprendimiento. Huber, bienvenido. Muchas gracias, César. De verdad, muy agradecido de estar acá, muy contento de compartir experiencias en tu podcast, en este episodio tan nutrido para poder ayudar a todos los emprendedores. Como tú decías, nuestro propósito es ayudar y poder servir, y no solamente en el área de la audición, sino en el área de crecimiento personal, crecimiento empresarial, y poder compartir todas las experiencias que hemos tenido, que hemos cometido errores, tenido éxitos en todas las áreas, para que así podamos seguir nutriendo el conocimiento y poder compartir esas experiencias para que ustedes y tú también y yo también podamos seguir creciendo y aprendiendo. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, papá. Lo hacemos. Muy bien, entonces vamos a empezar con una pregunta que muchos emprendedores se hacen. Y de hecho hoy lo estábamos conversando, por eso estamos grabando este episodio en estos momentos, porque es un punto neurálgico para muchos emprendedores. Y este podcast es para ayudar a muchos emprendedores, a muchas personas. Y esa pregunta es, ¿por qué si sabemos qué hay que hacer, no lo hacemos? Papá, esa pregunta es bastante controversial y muchas veces nos la hacemos todos los días, porque muchas veces en nuestro día a día, en nuestra empresa, en nuestros proyectos, en nuestra vida, tenemos todo lleno. Tenemos toda la agenda llena, tenemos todos miles de obligaciones, reuniones, cosas, pero sabemos en nuestra cabeza que tenemos que ejecutar cierta cosa para llegar al siguiente nivel. Y muchas veces el ejecutar cierta cosa que sabemos que nos va a llevar un poquito más cerca al siguiente nivel, a los resultados que esperamos, que tenemos en nuestra cabeza, no lo hacemos. Entonces decimos, caramba, ¿qué es eso inconsciente que nos está frenando para evitar, para dar ese pasito, ese brinco? ¿Sí? Sí. Y yo me pongo a pensar esta semana y yo decía, ¿qué es eso? Me puse a investigar, a hacer una introspectiva, y para mí, que yo sé que para ustedes, yo sé que a más de uno le ha pasado, es como esa nostalgia o ese miedo de dejar atrás nuestro yo pasado para convertirnos en nuestra mejor versión y llegar a ser los empresarios que queremos hacer, o la mejor versión de nosotros mismos en diferentes áreas, no solamente digamos en la empresa o en los negocios, sino en la parte espiritual, la parte personal, la parte de familia, muchas áreas. Entonces, cuando decidimos dar ese paso y comenzar a ejecutar, de decir gracias porque ya mi yo pasado lo dejé atrás, y comenzamos a dar ese paso al nuevo, tenemos que seguir ese momentum, como ese pum, dimos el paso y el momentum, vamos haciéndole, pero es complicado el saber el cuál es ese clac, el dar ese pasito de, si sé que tengo que hacer tal vaina, no lo hago por una cantidad de miedos inconscientes que tengo, que es básicamente lo que nos tiene, los miedos inconscientes que tenemos nosotros. Pienso que la clave es darnos cuenta cuáles son esos miedos que nos tienen amarrados a nuestro yo atrás. Y una de las formas de poder identificar esos miedos es, por ejemplo, escribirlos. Cuando tú empiezas a emprender hay un montón de factores, ¿cierto? De incertidumbres, de cosas que no tenemos el control alguno. Y una de las formas en que podemos lograr identificar cuáles son esos temores o esos obstáculos que nos está faltando hacerle el clac, es ponerte a escribir. En un diario, en una hoja, no importa, ponte a escribir. ¿Qué es la cosa a la que más le temo? ¿Qué es lo que yo no me atrevería a hacer por miedo a qué? Sí. ¿Qué es ese resultado al que yo le temo? En el peor de los casos, en el caso de nosotros que somos emprendedores, el peor de los casos que genera mayor temor es que tengamos que volver a empezar. Si tú tomaste el primer paso para emprender, seguramente es porque tienes una inconformidad, quemaste algunos barcos, dejaste de trabajar en alguna cosa y ahora lo que quieres es aventurarte a hacer muchas otras.
Y aún así, cuando puede que ya estés teniendo como un poco de resultados, que ya lleves un tiempo emprendiendo, muchas veces tú te preguntas, pero ¿por qué no estoy llegando a esos resultados? ¿Qué es lo que me está deteniendo? Y esa tarea de ponerse a hacer esa introspección y de escribir todos esos temores puede ayudarte a entender cuáles son los temores, traerlos al consciente y empezar a analizar qué puedo hacer para superarlos. Pequeños pasos, pequeñas acciones, el acompañamiento de alguien, alguien que te escuche, que simplemente te escuche y tú mismo vas a tener la respuesta para poder hacer ese clac. Y entonces, luego vienen otras preguntas. Entonces, superé algunos temores y estoy trabajando todo el día en 1, 2, 3, 20 proyectos o en 2, 3 o 4 emprendimientos, ¿cierto? Porque queremos llenarnos como de la mayor cantidad de oportunidades posibles para lograr alcanzar la mayor cantidad de resultados posibles y como muchos en el menor tiempo posible. Total. Y llega un punto, que esa es una de las razones por las que estamos hablando acá, y es ¿por qué si yo estoy trabajando 14, 15, 20 horas, por qué no veo Al día. mayores, eso, Al día. 14 o 15 horas al día o hasta 16 o 20 al día, ¿por qué no logro obtener mayores resultados? Muchos piensan en la matemática, si estoy invirtiendo más tiempo en más proyectos, pues se supone que debo de tener más ingresos porque estoy invirtiendo más de mi tiempo, pero no funciona de esa manera. Entonces aquí está la pregunta, si yo estoy invirtiendo más tiempo, ¿por qué sigo con los mismos resultados? Yo acá traigo a colación una frase que decía Albert Einstein, que decía: no esperes resultados diferentes haciendo acciones iguales. Y muchas veces tenemos jornadas de trabajo de 15, 16 horas al día, pero seguimos en lo mismo, porque no establecemos una serie de prioridades que nos hagan evolucionar, anclado a la primera pregunta, que es ¿por qué si sabemos qué hacer no lo hacemos? Muchas veces nos llenamos de pequeñas cositas de nuestro rol de vida diario, que tenemos que hacer, ejecutar cierto proyecto, ejecutar cierta tarea tras tarea, pero que a la final no complementa la evolución o no complementa una prioridad clave que tendríamos que ejecutar para dar el siguiente paso. Entonces, a lo que yo me ponía a pensar esta semana y la semana pasada, que personalmente para mí fueron unas semanas bastante pesadas mentalmente, laboralmente, yo decía, caramba, ¿cómo hago para en menos tiempo o en menos horas pestaña, le digo yo, que son las horas que yo estoy clavado todo el tiempo, dar más resultados en menos tiempo? Y dado a ese pensamiento que tuve esta semana, yo decía, tengo que establecer un orden de prioridades y tengo que establecer dos cosas importantes, que es el activo más importante que tenemos nosotros los seres humanos. Uno es el tiempo y dos, la atención. ¿En dónde está mi atención? En esas horas que estoy gastando en X cosa. En X cosa, en tareas que no son prioridad, o en X cosa, revisando correos, revisando cosas que no me van a hacer llevar al siguiente nivel. Entonces eso yo me ponía a pensar esta semana, caramba, estoy desviando mi atención y mi tiempo en un montón de tareas que no me están llevando al siguiente nivel. Entonces, siguiendo con esa línea, estamos hablando ahora precisamente de que, por ejemplo, invertimos cerca de 15 horas al día y los resultados como que no se multiplican. Sí, se ven iguales muchas veces. Y entonces uno es el viernes en la noche o el fin de semana pensando, ¿por qué no lo logro? ¿Cierto? Y este es el punto de este episodio de hoy, y es el enfoque. Es cuando tú tienes la mente dispersa o la mente como enfocada en diferentes proyectos, en diferentes oportunidades, en diferentes cosas, te vuelves muy bueno en repartir tu tiempo, pero no te vuelves bueno en eso que debe ser el secreto y la clave para que tu emprendimiento, tu proyecto, tu propósito de vida se desarrolle. Tengo un ejemplo y ojalá si alguna vez ves este episodio
lo recuerdes, y es David Quintero. Es una persona que es brutalmente enfocada, lleva muchos años desarrollándose en su nicho de mercado y solo se concentra en eso, en su nicho de mercado, en obtener nuevas oportunidades dentro de ese nicho de mercado, y se volvió muy bueno encontrando esos clientes que tienen esas necesidades, y conformó un equipo, donde estoy aún, conformó un equipo que es capaz de sacar adelante los proyectos que él obtiene. Puede que ahora tú estés solo, sea un emprendimiento de una sola persona, pero no disperses el tiempo. Trata de concentrarte en una sola cosa y vuélvete el mejor en eso. La gente va a ver que eres el mejor en eso y tus resultados se van a comenzar a multiplicar. Pero no va a ser así si tu atención se mantiene dispersa, queriendo lograr muchas oportunidades. Concéntrate en una sola cosa. Ahora yo hago un aporte. Ahora yo hago un aporte. Ok, entonces 3, 2. César, con base a eso que tú dices, estoy de acuerdo contigo y de acuerdo a lo que ustedes están pensando de enfocarnos en una cosa, porque donde centramos nuestra atención y nuestra energía lo expandimos. Y es una teoría cuántica que existe en la cual siempre cuando, digamos, un emprendedor muchas veces empieza a diversificar sus modelos de negocio, o hay una teoría que dice no puedo meter todos los huevitos en la misma canasta. Al principio hay una trampita bastante usual, que uno empieza a generar varias líneas de negocio al principio y a la final no haces nada. ¿Por qué? Porque tu enfoque está dispersado en esta línea, en esta otra línea de negocio, y no se ejecuta nada. Grandes empresarios nos dan su reflexión con base a esto, que nos dicen lo siguiente: enfócate en una cosa, lo que te acaba de decir mi amigo César, enfócate en una cosa, lo generas, ya cuando este modelo de negocio esté generando flujo de efectivo, esté lo suficientemente grande, delegas esta función y ahí sí empiezas a diversificar. Pero ya una vez ya tengas tu núcleo principal sólido, establecido, ya tengas todos los sistemas operando netamente en el primer paso, ahí sí empiezas a mirar otras líneas. Pero inicialmente, cuando arrancamos y queremos hacer muchas cosas, no nos da, porque si dispersamos nuestra energía, nuestro foco, nuestra atención, dispersamos nuestra energía, por ende no vamos a expandir nada concreto. Por eso es que el dicho que dice, el que mucho abarca poco aprieta. Exacto. Total. Y hay una analogía muy chévere que se me acaba de venir a la cabeza, y es, por ejemplo, la diferencia entre la luz común, ¿cierto? La luz del sol, Sí. la de una lámpara, la de la linterna del celular, y un láser. Total. Entonces, imaginen que la lámpara de su celular, ¿cierto? La linterna o la iluminación de su casa es tener muchas cosas en las manos y tu atención está dispersa. Sí. La luz se dispersa por toda parte, pero no llega muy lejos. En cambio, el láser, pues con toda su tecnología, concentra ese rayo de luz en una sola dirección, y pues podemos llegar hasta la luna y medir la distancia, ¿cierto? Llega muy lejos. Entonces, una de las invitaciones es: comienza a depurar todo lo que no hace parte de tu centro, de lo que te interesa, de tu pasión, de lo que te gusta o de la razón de tu emprendimiento o proyecto, y concéntrate en eso en que tú eres el mejor, en eso que a ti te apasiona, en eso que es la razón de ser de tu proyecto, y llévalo lo más lejos posible. Después vendrán otras oportunidades, pero concéntrate en una a la vez. Entonces, hablando de estas cosas que nos frenan y nos detienen, hay un concepto que estuvimos hablando esta tarde, y es el síndrome del impostor. Entonces, ese es como el principal temor que abarca todos los temores que enfrenta un emprendedor, ¿cierto? Sí. Y ese se traduce más que todo en este autosabotaje. Entonces tienes una tarea muy importante en tu emprendimiento, tienes una cotización que enviar, tienes una llamada que hacer a este cliente que representa una de esas grandes oportunidades que puede cambiar cómo se desarrolla tu negocio, y ese temor se disfraza en estoy ocupado. Sí. No, tengo que hacer esta otra cosa de este otro proyecto, sabiendo que lo importante y el corazón de tu negocio está en esta llamada, en esta oportunidad, en esta acción que tienes que hacer. ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podríamos
transformar un poco ese síndrome del impostor? El síndrome del impostor es bastante fuerte y bastante común en muchos de nosotros, porque muchas veces tenemos unos miedos inconscientes que, lo que tú dices, disfrazamos ese miedo de estar ocupado, pero porque nos da miedo entrar al miedo de frente, o sea, como dice, coger el toro por los cuernos. Y cuando ya empezamos a coger ese toro por los cuernos y afrontar ese miedo directamente en muchas áreas, el llamar al cliente, llamar al cliente complicado, llamar al proveedor con el cual tenemos cierto roce, y nos da un miedo inconsciente, no lo hacemos y lo disfrazamos con otras cosas porque nuestro cerebro biológicamente está programado para hacernos sobrevivir, no para hacernos felices, ni los más contentos, ni nada. Nuestro cerebro está programado netamente para sobrevivir. Y si eso nos genera un cierto riesgo, un cierto miedo para sobrevivir, nuestro cerebro ahí está, pero, déjelo para más tarde, déjelo para mañana, déjelo. Y me pasa mucho, yo sé que a ti también, y yo sé que a ustedes también nos pasa muchísimo. Y esos miedos, lo importante es ser consciente de que están, y el saber que donde me incomoda, donde me está como, uy, qué miedito, ahí, si yo lo cojo de frente, ahí está la evolución, ahí está el crecimiento. Porque si yo estoy cogiendo los pequeños miedos que los evito, los afronto, ya estoy subiendo la vara. Entonces ya estoy creciendo porque me está incomodando. Cuando me incomoda, está la evolución. Ahora piensen en lo siguiente. Cuando decimos estoy muy ocupado, pero los resultados como que no se comparan con el tiempo que yo digo que estoy ocupado, comiencen a hacer un análisis de en qué están invirtiendo su tiempo. O sea, si al final de la semana no hubo un desarrollo importante del proyecto que estés haciendo y te mantienes diciendo estoy muy ocupado y tienes un compromiso con tu familia y dices que estás muy ocupado, no sales con tus amigos porque dices que estás muy ocupado, pero los resultados no se comparan con ese nivel de ocupación, algo está pasando. Es muy probable que tú estés invirtiendo tu tiempo en algunas tareas, los estés invirtiendo en redes sociales, deslizando en el celular, desperdiciando el tiempo de una u otra manera, que es esa pequeña dopamina que me relaja y me aleja de ese dolor y malestar que provoca las tareas importantes. De acuerdo. Si tú traes eso a conciencia, te vas a dar cuenta de que hay un montón de tiempo que ocupaste en alguna otra cosa, pero que no fue precisamente en hacer las cosas importantes. Sí. Cuando traigas eso a conciencia y te des cuenta de la cantidad de tiempo que estás perdiendo, vas a través de eso, uno, ser consciente. Ser consciente. Dos, yo pienso que el primer paso es ser consciente. Ser consciente. Ya eres consciente, ya puedes ir para adelante. Exacto. Entonces, ya con eso, teniéndolo consciente, entonces empieza a eliminar lo que te está haciendo perder tiempo valioso que puedes invertirle al desarrollo de tu proyecto. Hay tareas que incomodan, hay acciones que duelen. Tener que contactar a una oportunidad de negocio a veces genera mucho malestar por la incertidumbre, por los temores de que me digan que no, de que no funcione, de que todas las expectativas se caigan. Pero, ¿y si no lo haces? Ya la expectativa se cayó, ya la oportunidad se perdió. Ya se perdió. Entonces, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Y en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, muchos no terminan convirtiéndose en algún punto en un sí. Y aprendes a que esos no duelen tanto. Porque igual la cantidad de oportunidades que hay en el planeta Tierra, porque no es solo en la ciudad, no es solo en tu barrio, no es solo en el país, ya nos podemos obtener oportunidades en dólares en otros países. Entonces la cantidad de oportunidades que tú puedes obtener son infinitas. Y solo con el hecho de tener un poco de conciencia sobre en qué estás supuestamente ocupado y tomar el control de eso y redefinir dónde destinas tu tiempo, te va a llevar a otros resultados. Totalmente, y eso que acabas de mencionar, yo pienso que uno de emprendedor, de empresario, tiene que amar el no, que le digan no, porque por muchos no, lo que tú dices, vendrán muchos sí, pero uno le dice, no, es que no hago eso porque me da miedo que me digan no. Cuando cambiamos de chip y decimos, sabroso, que vengan no, porque entre más no, vas puliendo tu forma, vas puliendo tu pitch, vas puliendo tu propuesta, vas puliendo las cosas, hasta que empiezan a llegar los sí, pero eso sí es clave, que todo empresario, todo emprendedor tiene que amar el no. Tuvo que haber recibido muchos no para lograr varios sí. Eso es clave. O sea, los no tienen que amarlos. Eso es algo que uno tiene que amar. En ventas, en todo. Cuando estás cerrando con un cliente, tienes que amar el no.
tienes que amar las objeciones, tienes que amar en incomodidad para entrarles a los sís. Y pues no vamos a empezar a hablar como hablan en muchas partes, como que no, mira la biografía de este gran empresario que recibió muchos no Sí. y al final un sí le cambió la vida. Todos vamos a llegar ahí. Pero ponte en la tarea, tú debes de tener a alguien que admiras, un emprendedor, un gran empresario, un dueño de Amazon, un dueño de Starlink, alguien muy top que tú admiras y dices, yo quiero ser como él porque tuvo su historia, ¿cierto?, de desarrollo, donde tuvo un montón de negativas y algo funcionó y tuvo el éxito que tú estás admirando. Ponte a investigar y te vas a dar cuenta de que tuvieron todos los no que te puedas imaginar. Se sobrepusieron a esas negativas, a ese dolor, a ese malestar y pues ahora están donde están. Hagan la tarea. Totalmente, totalmente. O sea, siempre cuando nos incomoda algo, cuando nos roza, cuando, ¡ay, qué incomodidad hacer eso! Ahí tenemos que entrarle de frente. Entramos de frente y ahí es donde está el crecimiento, la evolución. Siempre. Ningún emprendedor, ningún empresario ha sido solo éxito, ha sido bendiciones y florecitas y mariposas lindas. No. Eso siempre para poder, todo ese éxito que vemos hoy en día es porque hubo muchos fracasos, muchos tropiezos, muchas incomodidades. Y siempre cuando muchas veces decimos, no, es que me da miedo al fracaso, me da miedo hacerlo porque de pronto fracaso. Gracias a Dios existe eso, porque es que, ¿qué puede ser lo peor que pueda pasar? Que me digan no y que no salga. Pero es peor no haberlo hecho, es peor no haberlo intentado, es peor quedarte con el decir, yo debía haberlo hecho. No, lo hiciste y lo cogí de frente. Y fue no, pues otra vez y otra vez. Revisen lo que te dice mi amigo César. Siempre, todo emprendedor tuvo que haber hecho una carrera de fracasos y de nos para poder generar el éxito y la trascendencia que tienen hoy en día. Siempre. Maravilloso. Entonces veníamos hablando de esos temores, de los obstáculos que nos encontramos. Entonces, recapitulando, una de las acciones es escribir todos esos temores con el propósito de entender qué es lo que me está deteniendo, hacerlos conscientes y comenzar a establecer acciones para superar esos miedos. Sí. Y hablamos también del síndrome del impostor, que abarca muchos otros temores, ¿cierto? El miedo a fracasar, el temor a ser rechazado, Y el temor a no creerse suficiente el temor a disminuir la capacidad que uno Hay tiene. emprendedores, conozco gente con mucho talento que no se la creen. No creen que tienen tanto talento y, o sea, no se creen merecedores de ello. Lo desvalidan, se desvalidan su propia desvalidan experiencia. ellos mismos cuando tienen unos talentos increíbles. Sí, y uno de los puntos que puede ayudar mucho a desarrollar la creencia, la autopercepción de que sí es valioso y que sí es capaz, es el círculo con el que uno se rodea. Total. Si, para que lo tengan consciente, si tú estás rodeado de personas que te dicen, usted no puede hacer eso, ¿quién le va a creer? O cualquier otro tipo de expresión que te disminuya la validez de tus capacidades, como dicen por ahí no es. Totalmente de acuerdo. Entonces, trata de rodearte de personas que te aporten valor, que te hagan crecer. Si en tu entorno no hay otros emprendedores, empresarios, trata de ir a eventos en tu ciudad, de seguir a otras personas en redes sociales que le aporten valor a lo que tú eres capaz de hacer y a desarrollar tus capacidades. Y a medida que eso también te vaya como empapando, tu percepción de valor también va a crecer y ese es el principal problema del síndrome del impostor. Que ese es durísimo. Va a llevarte a que surjas, a que creas más en lo que tú eres capaz de hacer y a que empieces a alcanzar también esos resultados y te expongas al mercado, ¿cierto? Que es ese paso de ir y ser visible. Eso es verdad. Y ya te cuenta que muchas veces las personas que inconscientemente nos frenan son las más cercanas a nosotros y eso es lo que más duele. Lo que más duele porque muchas veces la familia, la pareja, el mejor amigo, el primo súper cercano, la gente que uno más ama o más cercana, cuando te das cuenta que es la persona que te tiene como frenado, estancado en muchas cosas porque tú tienes una idea, un sueño, una meta, voy a hacer tal cosa. No, pero mira la situación como está.
¿pero usted qué le pasa? No sea tan soñador, bájese de esa nube, que eso solo trae viento. No, son una cantidad de cosas. Cuando uno es consciente y uno dice, caramba, tengo que empezar a colocar frenos, ahí eso sí que es duro, que muchas veces uno tiene que decir a la persona que uno ama, gente cercana, empezar a decir, caramba, ¿dónde quiero llegar? Y el no decir, chao mamá, no vuelvas a ser tu hijo, no, nunca, pero empezar a tomar ciertas distancias por cuestión merecimiento y crecimiento de uno, eso es muy complicado, pero es duro, pero hay que hacerlo muchas veces. Sí, a veces esas son decisiones radicales. Uf. Y es, me distancio de mi familia porque no me aporta, porque Sí. es tóxica, pasa, y más bien me rodeo de personas que me aporten. Sí, Entonces, totalmente. uno de los secretos es rodéate de personas Proximidad. que te aporten. Como dice Spencer Hoffman, la proximidad es poder. Bien. Entonces, siguiendo esa línea, hay un libro que todavía lo estoy leyendo, pero ya tengo muchas cosas que colocar acá. Se llama El año de las 12 semanas. La idea central de este libro es que uno normalmente hace un trabajo de un año, ¿cierto? Donde al principio tienes unos propósitos, durante todo el año desarrollas muchos de esos propósitos y otros se van quedando. Sí. Y al final del año tú corres para cumplir la mayor cantidad de propósitos que se fueron quedando, porque como ya se va a terminar el año, pues hay que empezar y pues quiero cerrar el año bien. Entonces sucede que en este libro lo que proponen es que en vez de ver el año como 12 meses, lo veas como que cada 12 semanas es un año. Es decir, cada semana es un mes. Algo así. Sí. Entonces, la idea es que cada 12 semanas, es decir, cada 3 meses, tú te establezcas unos objetivos al inicio de ese trimestre y llegues a unos resultados al final de ese trimestre como si estuvieras cerrando un año. Pónganse a pensar ustedes qué hacen entre octubre, noviembre y diciembre. Corren como locos, hacen todo lo que no hicieron durante todo el año anterior con el fin de lograr alcanzar los resultados que se habían planteado. Y esto es muy común en las empresas. Total. Ustedes siempre van a ver los vendedores, el área comercial y el área de marketing a 3.000 revoluciones durante el último trimestre porque tienen que alcanzar los resultados que no se lograron durante el año. Sí. Entonces lo que plantea el libro es, plantéense en un trimestre como si fuera un año, es decir, 4 años Sí. en un solo año como tal. Sí. Entonces aquí viene una idea muy importante para los emprendedores y es lo siguiente. La idea es que durante cada trimestre te plantees 3 objetivos principales y sobre eso va a girar estos 12 semanas de trabajo. Igual vas a permitirte tiempos de descanso, vas a permitirte tiempo con la familia, tiempo para dispersarte, pero ¿cuáles van a ser esas 3 metas trimestrales que tú quieres alcanzar? Ejemplo, quiero tener 2 clientes nuevos durante este trimestre. Quiero tener un incremento de facturación del 20%. Objetivos realistas, metas realistas que te permitan alcanzarlas. 3 metas, ¿cierto? Vamos entonces luego a 3 acciones diarias. Entonces, para alcanzar esas 3 metas durante estas 12 semanas, ¿qué tengo que hacer? 3 cosas diarias para poder llegar al final a esa meta. Recuerden que tienen un año. Sí. Y que ese año es solo de 12 semanas. ¿Qué acciones van a permitir que tú llegues a alcanzar esas 3 metas durante el trimestre? Ahorita hablamos de que hay distracciones, ¿cierto? Sí. Y que esas distracciones muchas veces nos mantienen ocupados y absorben parte del tiempo y terminamos diciendo que estamos ocupados. Totalmente. Entonces la idea es eliminar 3 distracciones. Entonces, si estoy estableciendo 3 metas para un trimestre, Sí. y estoy estableciendo 3 acciones diarias, Sí. pues también vamos a colocar 3 distracciones que vamos a eliminar con el firme objetivo de que mi tiempo de ocupación sea mucho más eficiente y mucho más efectivo. Como por ejemplo, celular, redes sociales, televisión, Netflix, distracciones que tenemos en el día a día. Sí, la idea no es que dejemos de tener esos tiempos de descanso. Sí. Pero si yo me gasto 2 horas deslizando Instagram, deslizando TikTok,
Esas 2 horas que yo me paso deslizando, Sí. puedo invertirlas mucho mejor en escribir una propuesta, en hacer una llamada, Sí. en hacer esa pequeña acción a la que yo me estoy haciendo el loco y Sí. que debería de completarla hoy para que mis objetivos de este trimestre se cumplan en el cierre del trimestre, en el cierre de ese año de 12 semanas. Dentro de eso, entonces, ¿cuáles son esos momentos de enfoque? Piensa cuál es el momento del día en el que tú eres más productivo. Por ejemplo, Por ejemplo, para mí el momento del día es en la mañana. Yo pienso que en la mañana tengo la cabeza fresca. Hay gente que es en la noche, hay gente que dice, no, yo soy nocturno, está perfecto. Pero, por ejemplo, para mí el sueño es súper clave. Y yo ya en la noche tengo que preparar, hacer mi rutina de sueño, mejorar mi higiene de sueño, hacer como mi rutinita antes de, para poder acostarme y levantarme temprano, hacer ejercicio. Pero ya yo creo que para mí el mejor tiempo de enfoque y de creatividad sea en la mañana, por ahí tipo de 8 a 11 de la mañana. a mí también me funciona mucho eso, o en la mañana o en las noches, Sí, ¿cierto? Después de las 8 de la noche ya uno está concentrado. sí, Desde que eliminas las distracciones tienes mucho tiempo efectivo que puedes aprovechar. Entonces, si yo logro eliminar 3 distracciones, ¿cierto? Donde yo voy a recuperar tiempo, pues vamos a hacer lo que llaman acciones imperfectas. Entonces tú deberías de tener como una lista de cosas que tienes que hacer para que tu negocio se desarrolle. sí, Ejemplo, hacer una llamada, sí, enviar un correo, enviar un mensaje, hacer una publicación, ir a hacer una visita, hacer un pedido por internet que hace parte de tu negocio, pedir los insumos, qué sé yo. sí. Tómate ese tiempo que estás recuperando de las distracciones para hacer esas acciones imperfectas. Una llamada no te va a tomar más de 10 minutos. Si es para hacer un contacto, pues ya sabes que te vas a destinar al menos media hora para empezar a crear esa relación con ese prospecto. Empieza a hacer pequeños pasos, acciones imperfectas. Que no sabes cómo contactar, pues empieza a contactar. Pues de qué otra manera vas a poder lograr saber cómo contactar si no empiezas a contactar. Y empezar a que sean acciones constantes. O sea, muchas veces uno espera a tener todo para que la acción salga perfecta. Y ahí está el problema. Porque te quedas esperando a que no es que yo tengo que saber todos los 400 cursos de edición de video para editar video. Si no los veo todos, no, es que no puedo porque me falta el curso 84. No, empezar a hacerlo. Acción masiva imperfecta. Empezar a ejecutar. Hacerle. No es que hoy hice una acción imperfecta. ¿Cuándo va a ser la otra? ¿En 20 días? No. Tiene que ser día a día. Es como el gimnasio. Empezamos juiciosos a hacer ejercicio y si les aseguro que ustedes van 200 días seguidos al gimnasio, van a tener algún cambio. Obviamente, la comida también influye, pero acción masiva imperfecta, constante, imperfecta. No esperemos a ser expertos o gurús en un área. No, el ejecutar muchas acciones imperfectas nos van generando niveles de maestría, niveles de perfección. Exacto. Por ejemplo, ahora en la tarde le estaba diciendo a un amigo que él estaba diciendo que voy a hacer unas grabaciones y que voy a hacer un curso y que el presupuesto para la producción del video, para algo que apenas está empezando. Empecemos con lo que hay, empieza con lo que tienes. Tienes una cámara, tienes un trípode, comienza con eso. Simplemente comienza, empieza a grabar, empieza a aportar contenido, para el caso del amigo, ¿cierto? Y ya cuando el negocio esté dando resultados y esté dando buenos números, invierte en producción, invierte en mejores cámaras, invierte en mejores trípodes. Pero si no empiezas con lo pequeño, pues ¿cómo vas a lograr lo grande? Sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, esa es una de las invitaciones. Bueno, entonces acá y concluyendo el resumen de esta charla bastante nutrida para nosotros los emprendedores, es que no podamos, es que muchas veces estamos aferrados a nuestro yo del pasado, inconscientemente, porque de poder podemos. Y yo sé que muchas veces tenemos muchos factores, muchas herramientas que nos dan ese poder de crecimiento, pero estamos aferrados a nuestro yo del pasado. Entonces, ser consciente de esos y ejecutar esos crecimientos paso a paso para lograr las metas y las prioridades que nos establecemos día a día. ¿Listo? Y otra cuestión importante es que el mundo no necesita un emprendedor ocupado. Necesita un... Emprendedor enfocado. Totalmente.
Los invito a que sigan a Mr. Hearing, a que también tomen acción, hagan conscientes sus temores, tomen acción para superarlos, den esos pequeños pasos. Mi hermano tiene un dicho y es que de grano en grano la gallina se llena. En otras palabras, sí. Pero así lo dice. Esos pequeños pasos es lo que nos va a llevar lejos. Sí. No es solamente pensar en grande, es tomar las pequeñas acciones para llegar a esa grandeza que muchos de nosotros anhelamos. César B. Mr. Palencia. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, hermano. César, muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias. Los invito a que sigan este canal, los invito a que sigan emprendiendo sin temor, a que sigan aprendiendo. Muchas gracias por este tiempo que han estado observándonos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.